Hola, buenas noches hermanos, ¿cómo les va? Otra vez con ustedes, como siempre esperando que ustedes se encuentren bien, que Dios los siga acompañando en sus vidas, que sigan estando en armonía con su voluntad y en su relación constante con nuestro Salvador. Eh, en, este, en este día quería tocar un tema particular que tiene que ver también con las Sagradas Escrituras. Eh, en mi perfil donde subo estos videos y donde toco muchos temas que tienen que ver con nuestro Salvador, con nuestro Padre Celestial. Eh, la mayoría de los videos, la mayoría de los estudios que he subido a las redes son estudios escritos. Y yo sé que a veces son tediosos leer algunos escritos o no hay tiempo. eh, y he entendido a través de, como lo he dicho en otra oportunidad, a través de otros hermanos que por ahí de alguna forma, la forma para llegar a más personas, eh, porque por ahí tienen más acceso a esto, hacerlo a través de audios o videos. Y es por esto que un estudio que he hecho que lleva por título, ¿no? Está en mi perfil, La verdadera gramática celestial. Este es el título del estudio que realicé. Um, y que bueno, como decía, como es un estudio que es escrito y no es largo, pero tampoco es corto, decidí hacer un video para charlar un poco sobre esto que había escrito en algún momento y que tiene que ver con nuestra vida espiritual. El título que le puse al estudio, La verdadera gramática celestial, tiene que ver justamente con la gramática. Nosotros, como seres de este mundo, hablamos idiomas diferentes. El mío es el español y hay muchas reglas gramaticales que uno a través del colegio, a través de la escuela, a través de la educación ha entendido que existen y existen para que bueno, los idiomas tengan sentido, ¿sí? Las palabras que uno utiliza, las oraciones que uno arma, la forma de comunicarse eh, tenga un sentido claro y definido. En la Biblia, ¿sí? En las distintas traducciones, la gramática también es importante, uno debe respetar la gramática para que no sea un descontrol interpretativo el asunto de leer la Biblia. Es por esto que le había puesto este título al estudio. Primero quería definir lo que dice el diccionario en cuanto a la gramática. La gramática dice que es el conjunto de normas y reglas para hablar, escribir correctamente una lengua. O sea, hay normas y reglas muy puntuales para hablar un idioma, ¿sí? Y de eso se trata la gramática. Es la que pone estas reglas para que nosotros podamos hablarlo correctamente. Muchas veces nos ocurre, me ha pasado a mí, eh, eh, y creo que todos hemos pasado por esa situación de conocer personas de religiones que entienden, según el Evangelio, en Corintios ahí habla el don de lenguas, y hemos conocido a alguien o que habla lenguas, dice hablar lenguas, perdón, o hemos visto a alguien que las habla, o a través de las redes, o a través de algún lugar que hemos ido y que alguna persona ha manifestado esta idea que tiene de un idioma angelical. Y cuando vemos esta situación o conocemos a alguien que dice hablarlo, lo que nos pasa es que nos da tristeza, ¿no? Y cuestionamos el entendimiento que tiene esta persona al hablar de esa forma, ¿no? Porque son frases inconexas que no tienen nada de lo que tiene un lenguaje o un vocabulario eh, bien expresado, sino es una repetición de palabras sucesivas, ¿no? Y la gramática, el idioma, mejor dicho, tiene preposiciones, artículos, pronombres, que deben ser eh, correctamente ubicados y entendidos como tales para poder entender el idioma. ¿A qué voy con todo esto?
Bueno, con respecto al famoso tema de la Trinidad y de la interpretación que se le da a los textos bíblicos en relación a la Trinidad, una de las formas de interpretar que se tiene constantemente en relación a la Trinidad es las palabras que uno interpreta cuando lee la Biblia. En la Biblia hay varias formas de interpretar lo que se lee, ¿sí? Está lo literal, lo simbólico y lo figurado. Se me ha olvidado la palabra. Tengo una ayuda de memoria, ¿sí? Como todos los que hacemos videos, porque hay mucha información. Bueno, lo literal es, según la definición, lo literal es conforme a la letra de un texto y el sentido propio exacto de las palabras que se emplean en él. O sea, cuando yo leo algo, literalmente es algo que está escrito conforme a lo que dice el texto. Si no tengo que interpretar nada, lo que está escrito, así lo debo entender. Después viene lo simbólico, ¿sí? Cuando uno lee algo simbólicamente, ¿sí? Que usa un simbolismo. Lo simbólico se define de esta forma. Valor de una imagen, objeto, es una capacidad para transmitir una idea. Y da un ejemplo. La cruz cristiana es un objeto que representa mucho más que dos palos cruzados, ¿sí? Es un símbolo. El símbolo es la representación de una cosa, una idea o una entidad. Lo simbólico interviene en la comunicación como si fuera una síntesis de un mensaje completo. ¿Sí? Nosotros vemos en una cruz todo un mensaje, ¿sí? Entonces ahí está el simbolismo. El objeto del símbolo es también el resumen de una historia en un elemento. Y después lo que tiene que ver con lo figurado. Está, dijimos, lo literal, lo simbólico que vamos a leer y lo figurado. Y lo figurado es un término que se utiliza, ¿sí? Con un significado nuevo. Así lo define la Real Academia Española, ¿sí? Así lo define la gramática. Es algo que no se encuentra en el diccionario. Y, por ejemplo, si yo a una persona le digo burro, ¿sí? No es que la persona sea un burro literalmente, sino que es una persona que se la puede definir como una falta de entendimiento, una persona lenta al estudiar o al entender determinadas cosas, y la defino como un burro. Esto es darle un sentido figurado a algo que yo estoy leyendo. Estas formas de entender cuando uno lee, tiene que encontrar determinados o símbolos o figuras para darle un sentido no literal cuando uno está leyendo un texto. Y lo que tiene que ver con lo que estamos hablando, o lo que quiero presentarles en relación al Evangelio, es que cuando se presenta la Trinidad, ¿sí? Siempre se le induce o se dice que el Espíritu Santo es, cuando aparece la palabra espíritu en cualquier lugar seguida de Dios, ¿sí? A eso representa al Espíritu Santo. Cuando nosotros entendemos el lenguaje y podemos entender cómo se utiliza correctamente, Dios no es alguien que Él mismo creó los idiomas, no va a ser alguien que los rompa para enseñarnos algo. Indudablemente, cuando nosotros utilizamos el lenguaje conforme a como Dios lo dio al lenguaje, tenemos que entender que hay cosas que deben ser respetadas para poder entender, si no sería una cuestión, todo sería interpretativo. Cuando nosotros leemos la Biblia, y vuelvo a decirlo, aquellos que creen en la Trinidad, entienden cuando leen, como dije, la palabra espíritu, cuando dice espíritu de, o del espíritu, o su espíritu, siempre está hablando del Espíritu Santo. Esto no es algo que lo digo porque se me ocurra a mí. Vuelvo a decir lo mismo, yo pertenecí a aquellos que creían en la Trinidad, y así lo entendía yo, porque así me habían enseñado, y así lo predicaba. Y lo he hablado años enteros, o he hablado sobre este tipo de temas con muchas personas, pensando que era lo correcto,
Y nadie me dijo, mira, no, vos estás mal interpretando, o sea, estás utilizando mal el idioma. Bueno, podés darle una entidad. No, todos en la iglesia entendíamos de esa forma porque así se enseña a leer el Evangelio. Las palabras, no las palabras, digo, las frases que se interpretan en la Biblia generalmente tienen que ver con la palabra espíritu. Pero no es el espíritu lo que se está interpretando, sino lo que hay entre medio, entre la palabra espíritu y la palabra que le sigue. La Biblia dice el Espíritu de Cristo, y dicen aquellos que creen en la Trinidad, ahí se refiere al Espíritu Santo. Cuando dice el Espíritu de Dios, dicen ahí se refiere al Espíritu Santo. Cuando dice su Espíritu, Dios por su Espíritu, dice ahí se refiere al Espíritu Santo. Siempre que aparece la palabra Espíritu, le dan entidad como a la existencia de su Dios Espíritu Santo. O sea que cuando uno encuentra artículos como él, de, su, bueno, él es un artículo, ¿sí? De es una preposición, su es un adjetivo. Cuando uno encuentra adjetivos o artículos o preposiciones, algo esencial cuando uno estudia en la primaria, ¿sí? Lo que es la gramática, sabe que es necesario los artículos, las preposiciones y los adjetivos para armar oraciones, ¿sí? Uno no puede decir perro, silla, cama, mesa, todo junto, así tiene que haber artículos en el medio para poder armar oraciones. En la Biblia se utiliza la misma gramática, pero cuando la Iglesia quiere darle un sentido a la deidad que ellos entienden como un Dios, al famoso Dios Espíritu Santo, palabra, vuelvo a decir, o frase que no aparece en ningún lado, en absolutamente toda la Biblia, no aparece en ningún lado la frase Dios Espíritu Santo. Si existiera una deidad llamada Dios Espíritu Santo y en ningún lado se la manifiesta de esa forma, ese sería como algo para pensarlo, para estudiar la Biblia, aquellos que creen en la Trinidad, digo, ¿por qué no hay ninguna cita que diga Dios Espíritu Santo? ¿Por qué todo tiene que ser interpretado cuando se trata del Espíritu? Y la ya hartamente conocida frase o cita de 1 Juan 5:7, una cita falsa, vuelvo a repetir, todos lo saben, cualquiera que no lo sepa, googléelo, es una cita que fue agregada en el año 800 de nuestra era, y que es la única cita también en toda la Biblia que dice que 3 son uno en el cielo. No va a encontrar otra cita así. Entonces, si existiera una Trinidad, qué complicado, qué difícil que es para aquellos que la creen tratar de presentar evidencia bíblica para creer en esa doctrina, porque no la hay, no existe. Entonces, como no la hay, ¿qué es lo que se hace? Esto que estamos hablando ahora. Se empieza a forzar la gramática, a forzar el lenguaje, a forzar el idioma. Como les decía, hay artículos, preposiciones y adjetivos que aparecen constantemente cuando interviene la palabra espíritu. Y les voy a dar algunas citas para que entendamos mejor de lo que estamos hablando. Gálatas 4:6, por ejemplo. Discúlpenme mi forma, vuelvo a decir lo mismo, yo no estoy acostumbrado a hacer videos, pero bueno, como les decía al principio, sé que una de las formas para que la gente tenga más acceso a determinada información o a determinados estudios o algo que uno quiera contarles, por ahí tiene más llegada a hacer un video que hacer un estudio y la gente se tenga que sentar, y es muy complicado por ahí para la gente. Entonces, bueno, disculpen mis formas a veces. Como les decía, Gálatas 4:6 dice de la siguiente forma: y por cuanto sois hijos de Dios, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando Abba Padre. Gálatas 4:6. Ahora, ¿qué espíritu es al que se refiere acá? Dice, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. O sea, el artículo
la preposición y el adjetivo que aparecen acá claramente se deben leer literalmente, ¿sí? Porque dice, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, con el cual clamamos Abba Padre. ¿Y esto por qué? Dice que ha enviado, dice, por cuanto somos hijos de Dios, ha enviado el Espíritu de su Hijo. Esto es una cita importantísima para aquellos que creen en la Trinidad, porque si nuestro Padre ha enviado el Espíritu de su Hijo, ¿para qué necesitaríamos otro Espíritu? ¿Sí? ¿Cuántos espíritus envía el Padre sobre nosotros? Si envía el Espíritu de su Hijo, ¿con qué necesidad hay de enviar otro Espíritu? Es algo para meditar aquellos que creen en la Trinidad, Gálatas 4:6. Pero vemos que tanto los artículos como las preposiciones y los adjetivos tienen relación directa, hay que leerlos literalmente. Uno no puede hacer nada con esto, pero ¿qué pasa? Siguen apareciendo, o sea, vamos a encontrar en la Biblia constantemente estas formas de expresión. Pero siempre, vuelvo a repetir, la Iglesia le da entidad, cuando aparece la palabra Espíritu, le da entidad como Espíritu Santo a ese Espíritu. Cuando en ningún momento, gramaticalmente, me refiero, se puede entender de esa forma, porque si no sería romper la gramática para tratar de entender la Biblia. O sea que lo único que pudieran entender la Biblia son aquellos que entienden la Trinidad como una verdad. O sea, solamente rompiendo la gramática del idioma se entiende la Trinidad. Una cita que está en Romanos 8:9 dice así: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Acá vemos una sucesión de artículos, adjetivos, preposiciones. Volvamos a leerla despacio. Dice así: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. ¿En qué Espíritu? Ahora lo va a aclarar, ¿sí? Dice, si en verdad el Espíritu de Dios, ¿cuál es el Espíritu de Dios? Es una persona que cree en la Trinidad dirá el Espíritu Santo. Pero cuando dice el Espíritu de Dios, ¿qué parte se está interpretando? ¿Sí? La única parte que se puede interpretar es el artículo y la preposición. El artículo el y la preposición de. Porque si yo leo el Espíritu de Dios, significa que el Espíritu es de Dios. No hay un símbolo acá. De no es un símbolo. No es algo figurado para que yo lo interprete. Tengo que leerlo literalmente como está escrito. Si no, sería romper la línea gramatical, ¿sí? O sea, el idioma no tendría sentido. Yo leo como se me ocurre, gramaticalmente no respeto nada, y entiendo cómo yo creo que deben ser las palabras porque así me lo enseñaron. Vuelvo a leer. El Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿de qué Espíritu estamos hablando? Una persona que cree en la Trinidad habla del Espíritu Santo. Acá se refiere al Espíritu Santo. Y no puede ser así, porque la única parte que se puede interpretar del texto es lo mismo que en lo anterior. El artículo y la preposición. O sea, espíritu no es una palabra interpretativa y nadie la interpreta. Cristo no es una palabra interpretativa. Sí, Cristo es Cristo y el Espíritu es el Espíritu. Ahora, el y de tampoco son interpretativos, son artículos y preposiciones. Entonces, cuando dice el Espíritu de Cristo, se refiere al Espíritu de Cristo. El Padre envía el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Cristo es su Espíritu, no un ser llamado Dios Espíritu Santo. Y dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, Romanos 9:8, el tal no es de él. Leamos otra cita. Digo
que debemos releer, digamos, aquellos que se les ha enseñado que cuando dice espíritu, nosotros debemos entender que ahí se refiere al Espíritu Santo. Les digo que tienen que releer todo lo que le dijeron, por cuanto no hay nada interpretativo hoy para que diga que es el Espíritu Santo. No lo está diciendo en ningún momento. No hay ninguna cita en toda la Biblia que diga Dios Espíritu Santo. Y cuando dice el Espíritu Santo de Dios, se refiere, y directamente, literalmente, está refiriéndose al Padre. Porque Cristo lo manifiesta de esa forma, o porque los apóstoles lo están manifestando de esa forma. Filipenses 1:19 dice así: porque sé que esto resultará en mi liberación, mediante nuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. ¿Mediante qué espíritu decía Pablo, ¿no? Iban a ser libertados, ¿sí? Las oraciones a través del Espíritu de quién. Cualquiera entendería que se refiere al Espíritu propio de Cristo. Dice, del Espíritu de Cristo. Si el Espíritu de Cristo puede obrar en nosotros, en nuestra liberación, y morar adentro de nosotros, como lo decía el Padre que había enviado el Espíritu de su Hijo, ¿para qué necesitamos otro Espíritu? Y no hay nada interpretativo acá. Dice, del Espíritu de Cristo, ¿sí? Y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Filipenses 1:19. Del es otra preposición, de es una preposición, ¿sí? Del Espíritu de Cristo se refiere al Espíritu propio de Cristo. Vuelvo a remarcar lo mismo. La Iglesia ha enseñado constantemente, porque no existe ninguna frase que diga Dios Espíritu Santo o manifieste que el Espíritu Santo es una persona. Cuando aparece la palabra Espíritu, dicen que es el Espíritu Santo. No importa lo que haya después, anterior o posterior, ¿sí? Y esto es imposible de entenderlo así, por cuanto nosotros cuando leemos debemos leerlo literalmente, a no ser que haya una figura, un símbolo en el medio que nosotros debamos interpretar. Por ejemplo, en Apocalipsis está lleno de símbolos. Hay trompetas, hay sellos, hay bestias, hay un montón de símbolos que uno sabe que tiene que leer la Biblia para saber de qué se trata, ¿sí? Esos símbolos, porque Dios mismo le da, los explica, o en el mismo libro que uno está leyendo o en otros libros de la Biblia. Pero tiene que haber algún símbolo, algo simbólico para ser interpretado. Cuando nosotros leemos frases como el Espíritu de Cristo, o del Espíritu de Cristo, o del Espíritu de Dios, no podemos decir que está hablando de un Dios que yo interpreto que es parte de mi creencia, entonces se refiere a ese Dios simplemente porque lo interpreto porque se me ocurre a mí. Tengo que respetar la gramática. Otra cita está en 1 de Pedro 1:11 y dice, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. El Espíritu al cual se refiere claramente es el Espíritu de Cristo. Y el Espíritu de Cristo dice que iba a estar dentro de ellos, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos. Vemos un artículo, vemos una preposición, vemos una palabra dentro, ¿sí? Aparece otra palabra para manifestar algo que no puede ser interpretativo dentro de la oración, ¿sí? La oración en su conjunto no hay ningún símbolo en el medio de la oración que uno debiera interpretar. Lo que está leyendo debe entenderlo literalmente. El Espíritu de Cristo dentro de ellos. ¿Y cómo Pedro puede llegar a decir que el Espíritu de Cristo moraría dentro de alguien si supuestamente ese Espíritu es otro ser? El ser que aquellos que consideran una Trinidad se referiría a ese ser.
¿Cuántos espíritus pueden convivir dentro del ser humano para trabajar sobre ellos? Sigamos leyendo citas de la Biblia. Hechos 16:7 dice de la siguiente forma: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Esto está hablando de los hechos de Pablo, ¿sí? Y claramente el apóstol habla de que el Espíritu de Jesús se los permitió. Cualquiera que interprete que el Espíritu es otro ser que no sea Jesús, y vuelvo a repetir lo mismo. Así se les ha enseñado a muchos que cuando leen Espíritu se refiere al Espíritu Santo, ¿sí? Está forzando las Escrituras. No hay nada interpretativo. Lo único interpretativo en la frase es un artículo el y una preposición de. Y hasta donde yo sé, los artículos de las preposiciones no se pueden interpretar, no se deben interpretar, son parte de la gramática para formar oraciones y para que tenga sentido el idioma. Volvemos a leer la cita, Hechos 16:7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. No hay nada interpretativo, es literal. Pero han hecho tanto daño con esto, que ya las personas cuando leen, ya automáticamente en su mente leen, ¿sí?, otro ser en esas palabras. Entonces es un gran trabajo. Primero hay que tomar la decisión de ser fiel a Dios y fiel a lo que Dios dice en su palabra, conforme a lo que Él dice en su palabra, no a lo que nos han enseñado. Es un gran trabajo reconocer que todo lo que me han enseñado lo he pasado. No es algo que les pido a ustedes, que sé que no es fácil, pero se puede y se debe hacer si uno quiere ser fiel a Dios y no a los hombres que nos han enseñado. Cuando uno lee estas palabras, debe leerlas conforme a cómo están escritas, porque si no hay ningún símbolo, ninguna figura que nosotros tengamos que interpretar, se debe leer tal cual están. Y la mayoría hablan del Espíritu de Dios y el Espíritu de Jesús. En ninguna se refiere a un tercer ser, ni dicen que Dios, el Espíritu Santo, en ningún lado de la Biblia es un ser. No solamente los artículos, las preposiciones y los adjetivos, ¿sí? Hay otras preposiciones también muy fuertes y más definitorias gramaticalmente en las oraciones que podemos leer. Por ejemplo, en Romanos usa otra preposición, ¿sí? Vuelvo a decir lo mismo. Todas las personas que les han enseñado que cuando leen Espíritu siempre se está refiriendo al Espíritu Santo. Y esto no es así. Leamos conforme a como está escrito. Y si nosotros entendemos que eso lo debemos interpretar, vayamos a la gramática, ¿sí?, y tratemos de entender de qué forma yo puedo interpretar un artículo o una preposición. La cita en Romanos 8:14 dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Acá no dice en ningún momento que el Espíritu, ¿sí?, es Dios, sino el Espíritu de Dios. No hay ninguna cita que diga que el Espíritu es Dios. Todas las citas en toda la Biblia se refieren a que el Espíritu es de. Hay una preposición ahí que hay que respetar. Gramaticalmente no podemos decir y entender lo que queramos porque se nos han enseñado de esa forma o porque nuestra doctrina nos indica que esta es la forma correcta de entender la gramática. Cuando nosotros leemos, ¿sí?, bajo un idioma, tenemos que respetar las reglas gramaticales de ese idioma. El texto de Romanos 8:14 dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Y utiliza la palabra por, el y 2 veces la preposición de. Se usa la preposición por, 2 veces la preposición de y uno el artículo el. ¿Sí? Por el Espíritu de Dios. ¿Sí? No hay forma de engañarnos en el sentido de que se refiere al Espíritu de Dios, no a el Dios Espíritu, o a que el Dios Espíritu hizo algo, sino que el propio Espíritu de Dios, ¿sí? A los que son guiados por el propio Espíritu de Dios, de nuestro Padre Celestial, estos son hijos de Dios. No hay inferencia a ninguna otra entidad ahí, que generalmente se ha enseñado que esto es así. Otra cita es 1 Corintios 12:9, dice así: a otro fe por el Espíritu, ¿sí? Cuando habla de los dones, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, ¿sí? Utiliza las preposiciones y los artículos por él, ¿sí? Por el mismo Espíritu. Cuando nosotros entendemos que los dones espirituales provienen, porque han enseñado que es por la tercera persona de la Trinidad, esto no aparece en ningún lado en toda la Biblia. La única cita, vuelvo a repetir, es una cita agregada, ¿sí? Que manifiesta que hay 3 deidades o 3 seres en el cielo. En la Biblia no aparece en ningún lado, solamente en esa cita agregada. Cuando habla por el mismo Espíritu, ¿sí? No se está refiriendo al Espíritu Santo, sino al Espíritu de Dios, donde lo manifiesta, o al Espíritu de Jesucristo, donde lo manifiesta en toda la Biblia. Si nosotros no entendiéramos de esta forma, ¿sí? Las ramificaciones serían inmanejables. Si nosotros utilizamos el idioma como se nos ocurre a nosotros, sería muy difícil poder armar oraciones, ¿sí? Y que cualquiera nos pudiera entender, ¿sí? Cuando nosotros leemos la Biblia y entendemos que cuando dice su Espíritu, el Espíritu de Cristo, se refiere al propio Espíritu de Cristo y no a un ser llamado Dios Espíritu Santo, si nosotros seguimos manteniendo esa idea de que cuando dice Espíritu, a mí me lo enseñan así, así lo voy a seguir leyendo, bueno, entonces va a tener que cambiar todas las demás citas. Y mire cómo se ramifica esto, que todo termina siendo un caos. ¿Sí? En Hechos 17:16 dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él, al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Ahora veamos una cosa. El espíritu al cual que se refiere, que se enardecía, era el propio espíritu de Pablo, pero antepone habla de su espíritu. Vamos a encontrar muchas veces que habla de Cristo por su espíritu, viene a morar con nosotros. ¿Sí? Utiliza el adjetivo su, obviamente se refiere a su propio espíritu, porque así lo dicta la gramática y el idioma. Cuando acá se refiere a su espíritu se enardecía, el que estaba hablando era Pablo. Obviamente se refiere a su propio espíritu. Si yo le diera entidad al espíritu de Pablo como otro ser, si yo le doy entidad al espíritu de Cristo como otro ser, cuando habla de su espíritu o el espíritu de Cristo, digo no. Cuando dice el espíritu de Cristo se refiere a un tercer ser, llamado Dios Espíritu Santo. Bueno, entonces tengo que utilizar la misma regla para todo lo demás. Acá Pablo no se refiere a su propio espíritu, sino a un ser que vive dentro de él mismo, pero que es otra persona. Es otra entidad, es otro ser diferente. No podemos leer así. Cuando dice su espíritu, es su espíritu. En 1 Corintios 14:15 dice así: ¿qué pues? Hace una pregunta. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Y a qué se refiere cuando dice con el espíritu? A otra persona que vive dentro de él, que va a cantar, ¿sí? Y que va a orar dentro de él. No, obviamente que se está refiriendo a su propio espíritu. Entonces,
De la misma forma que entendemos cuando leemos acá en Corintios hablar a Pablo, diciendo oraré con el Espíritu, ¿sí? Cantaré con el Espíritu, ¿sí? Está hablando de su propio Espíritu, ¿sí? No podemos decir, bueno, acá sí, entiendo que está hablando de Pablo, cuando usa el artículo él, pero cuando dice el Espíritu de Cristo, no, acá se refiere al Dios Espíritu Santo. O sea, yo modifico la gramática, ¿sí? Simbolizo, trato como un símbolo a un artículo cuando me conviene a mí para darle entidad a lo que yo considero mi deidad, ¿sí? El Dios Trino. Otra cita dice, el Señor Jesucristo, está en 2 de Timoteo 4:22, el Señor Jesucristo sea con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Esto es una salutación, ¿sí? Pero también manifiesta lo mismo. Que el Señor sea con tu espíritu. ¿Con qué espíritu? ¿Sí? Con el espíritu de Pablo, Pablo le está hablando a alguien, a Timoteo, con el espíritu de Timoteo. No se refiere al espíritu que vive dentro de Timoteo, a otro ser. Se está refiriendo específicamente al espíritu de Timoteo. Si nosotros respetamos estas reglas gramaticales cuando sabemos que habla de Pablo, de Timoteo, de Pedro o de cualquier otro apóstol, deberíamos también respetar cuando habla de Cristo mismo. Porque si no, como dije, las ramificaciones son interminables. Es más, una que es de las peores, ¿sí? Si mal utilizamos la gramática. Hay una cita en Efesios 2:2, dice de la siguiente forma, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, o sea, en cosas que no eran conforme a Dios, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué espíritu es el que opera en los hijos de desobediencia? No es los propios espíritus, los demonios, el espíritu de Satanás, el que opera, ¿sí? Cuando dice el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, no se refiere a seres que viven dentro de otros seres. Se refiere puntualmente a esos seres. Cuando se refiere al Espíritu de Cristo, ¿sí? O el Espíritu de Dios, se refiere específicamente al Espíritu de Dios, no al Dios Espíritu, que son dos cosas diferentes. Y esta es la doctrina trinitaria, es lo que plantea. Modifica la gramática para tratar de avalar una doctrina que no tiene fundamento bíblico. Cuando nosotros, tengo medio mezclado las cosas acá, porque lo saqué un poco, como les comentaba al principio, lo saqué del estudio mismo que había realizado. Bueno, estoy tratando en la medida de mis posibilidades, que son muy pocas, tratar de hacer una síntesis del estudio. Me encuentro mejor escribiendo, me da más libertades, uno se toma más tiempo. Cuando uno tiene que hablar, a veces se aceleran los procesos en el momento de decir las cosas. Y lo que les quería decir es que si nosotros dejamos de respetar la gramática, ¿sí? Cuando leemos que habla del Espíritu de Cristo, ¿sí? Y decimos que no, que se refiere a otro ser, entonces su espíritu no es su propio espíritu, ¿sí? Cuando dice su Padre, cuando Cristo habla de su Padre, no es su propio Padre. Cuando Cristo habla de su sacrificio, no es su propio sacrificio. Cuando Cristo habla de su justicia, tampoco habla de su justicia, porque si yo modifico los artículos cuando está la palabra espíritu, modifico los artículos, las preposiciones, cuando se refiere a la palabra espíritu, tengo que modificarlo en todo. Cuando habla del espíritu, cuando habla del Padre, cuando habla del sacrificio, cuando habla del amor, de su amor para con nosotros, tengo que modificar todo. Alguno dirá, no, lo que pasa es que solamente esa regla se cumple para el espíritu, que me lo han dicho. Entonces yo les dije, bueno, ¿dónde está la cita donde diga que cuando se refiere al espíritu no se debe respetar la gramática?
cuando se refiere al Espíritu de Cristo, al Espíritu de Dios, eso se debe interpretar como Espíritu Santo. Debe haber una cita, tiene que haber alguna cita en algún lugar que manifieste que esta forma de interpretar, de leer, ¿sí?, que no sea literal, ¿sí?, que sea simbólica o figurada, ¿sí?, Dios la dejó establecida en algún lugar de la Biblia. Cuando vos leas así, tenés que entender así. Y esto no aparece en ningún lado. Y esto es lo más triste de todo, que cuando se pide razón de fe en relación a lo que manifiestan con una certeza absoluta. ¿Y por qué? Porque lo manifiestan con una certeza absoluta, porque creen ciegamente cuando les enseñan. Y les habla uno de aquellos que creía, no digo ciegamente en lo que me enseñaban, sino sí, creía ciegamente en lo que me enseñaban. Porque pensaba que lo que me enseñaban, pensaba que la iglesia actuaba conforme a justicia, conforme a lo que Dios decía en su palabra. Y toda esta forma de enseñanza me costó mucho tiempo entender que habían modificado sus doctrinas, ¿sí? La iglesia había modificado sus doctrinas, y al hacerlo tuvo que modificar todo, absolutamente todo. En algún momento les voy a hablar sobre cada una de las doctrinas de la iglesia en forma individual, para mostrarles que no son conforme a justicia, aunque uno las lee y dice, no, pero ¿qué me estás diciendo? Una cosa es la Trinidad y otra cosa son las otras cosas. No, nada es conforme a justicia de ninguna de las 28 doctrinas. Aunque comparto un montón de las 28 doctrinas, como las cree la iglesia, son todas falsas. Sí, yo sé que es duro lo que digo, pero es cierto. Cuando uno deja de creer en la verdadera deidad, todo lo demás se derrumba. Cuando uno no cree que Cristo es el Hijo de Dios y que nuestro Padre Celestial es nuestro Padre, pues todo deja de tener sentido. Cuando yo creo que existen tres en la creación y claramente se expresa que son dos los que crearon, si yo no puedo respetar los mandamientos, ¿sí? Tengo otro Dios, no guardo el sábado porque quien hizo los cielos y la tierra yo no le creo, creo que existió otro ser más. Todo se modifica a nuestro alrededor cuando creemos algo que no es conforme a lo que dice Dios en su palabra literalmente. Porque lo que Dios dejó escrito en su palabra se debe leer literalmente, si no hay ningún símbolo o figura que sea para interpretar. Si no hay nada para ser interpretado, debe leerse literal. Y la iglesia, para afirmar su doctrina, ha modificado la gramática, lamentablemente. Ha hecho una modificación grosera de la gramática. Bueno, hermanos, para ir terminando, ya presenté toda esta evidencia que tiene que ver con lo que está escrito en la palabra de Dios y que, como dijimos, debe ser entendida conforme a como está escrito literalmente. Pero quería hacer una acotación, ya que yo vengo de una iglesia que cree todavía en la Trinidad, sigue siendo trinitaria, y esta iglesia, todo lo que expresé hasta ahora, tiene relación directa con cualquiera que pueda leer el Evangelio de cualquier religión. Obviamente que puede tomar estos principios que acabo de expresar en relación a la gramática. Pero quería hacer un comentario sobre aquellos que tienen la fe adventista, de la cual yo me considero adventista, pero bueno, no pertenezco a la iglesia por cuanto ellos siguen esta línea interpretativa trinitaria. Y quería hacer la acotación en relación a los escritos de la Mensajera de Dios, que la iglesia también tiene a su disposición para poder estudiar esto. Porque, como dije, hay muchas cosas que Dios no dejó revelado en ningún lugar de la Biblia, que una forma fuera de lo que es la gramática y la forma correcta de leer el idioma deba utilizarse cuando se antepone la palabra, por ejemplo, espíritu, para entender otra cosa de lo que está escrito. Pero puede ser que en los escritos de la Mensajera de Dios en la iglesia adventista sí exista. Bueno, como yo también creo en la Mensajera de Dios y he leído todos sus libros, o la mayoría,
tampoco he encontrado en ningún lado que ella manifieste que deba interpretarse de esa forma. Ella también ha utilizado el idioma, ¿sí?, inglés en su idioma original, y las traducciones son fieles a su palabra, y jamás ha dicho que cuando se lee la palabra espíritu debe ser interpretado como el Dios Espíritu Santo. Ella tampoco manifestó nunca la idea de una Trinidad, ni presentó ninguna cita llamando Dios Espíritu Santo a ningún Dios Espíritu Santo, porque nunca creyó en un Dios Espíritu Santo. Jamás citó la idea de que tres son uno en el cielo, ni que el idioma deba leerse o entenderse de otra forma, no respetarse la gramática cuando uno estudia el Evangelio. Es por esto que espero que tanto aquellos que no comparten la fe adventista, pero sí comparten la verdad del Evangelio, puedan estudiar sus Biblias, y si a algunos le han enseñado que esta forma de leer es correcta, les aconsejo que lean de nuevo sus Biblias, que la lean con oración y que traten de entender como está escrito. Si encuentran algún símbolo en el medio, bueno, pueden buscar en otras partes de la Biblia, ¿sí?, qué significa esos símbolos que ustedes pueden encontrar, pero lo que no deben ser, lo que nunca deben hacer es tratar de interpretar como un símbolo preposiciones, artículos, pronombres de las Sagradas Escrituras. Y de esa forma, al leer como está escrito, Dios lo va a bendecir poderosamente, porque su palabra Él la dio para que nosotros lo conozcamos. Y cuando nosotros lo conocemos a través de su palabra, en esa misma acción somos grandemente bendecidos. Así que tanto a los que creen en la Trinidad dentro de la Iglesia Adventista como los que creen en la Trinidad fuera de la Iglesia Adventista, espero que este estudio les sea de gran utilidad, que vuelvan a leer las citas que tienen como bien entendidas, bien sabidas, que sienten que no tienen ningún tipo de duda sobre esas citas, pero con esta nueva visión sobre lo que uno debe respetar y no forzar, para no ser infiel a Dios en ese hecho, en ese acto de mal leer las Sagradas Escrituras. Hermanos, como siempre les digo, espero que Dios los siga educando, porque solamente Él es el dador de sabiduría y de entendimiento de su palabra, que los siga guiando, que los siga protegiendo de todo mal, y nada, y nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego. Una corrección que quería hacerles con respecto al video mientras lo estaba editando para poder presentarlo, era que, como les había comentado, en mi forma de expresarme a veces, digamos, como no estoy acostumbrado a hacer este tipo de videos, por ahí digo determinadas cosas que no es lo que quiero decir, digamos, no es lo que quiero expresar. ¿A qué me refiero con respecto al video que acaban de ver? Cuando me refiero que no se refiere al Espíritu Santo, en muchas oportunidades en el video parece dar la idea de que yo entiendo que no existe Espíritu Santo, y eso bajo ningún punto de vista. Obviamente que sí entiendo que existe el Espíritu Santo, y que cuando se refiere al Espíritu, y digo muchas veces que se refiere al Espíritu de Cristo y no al Espíritu Santo, no es que quiero decir que no se refiere al Espíritu Santo. Lo que quiero dar a entender, y así lo entiendo yo desde el estudio de toda la palabra de Dios, es que ese Espíritu es el Espíritu Santo, que es Cristo. No es que no se está refiriendo al Espíritu Santo, no se está refiriendo a una tercera persona, a la idea trinitaria de una tercera persona. Pero cuando dice su Espíritu, el Espíritu de Cristo, obviamente está hablando siempre del Espíritu Santo, el cual es Cristo. Y también, porque se van a encontrar, y existen muchas citas en relación al Espíritu Santo del Padre, ¿sí? Cuando habla del Espíritu de Dios, está hablando del Espíritu del Padre. En muchas oportunidades, obviamente que el Padre también tiene un Espíritu, y su Espíritu es santo.
la idea de describir al Espíritu Santo como parte de la deidad es esta idea de, como les digo, Dios es espíritu, dice la Biblia, y ese espíritu es santo, así como Cristo, al ser el Hijo de Dios, tiene un espíritu y su espíritu también es santo. La Biblia se expresa de todas estas formas para hablar tanto del espíritu del Padre como del espíritu del Hijo, en forma distinta, en distintas oportunidades, y para dar esta idea. Y yo, en mi forma de expresarme por ahí, para tratar de marcar cómo fuerzan la gramática, puedo dar a entender algo que bajo ningún punto de vista creo, ¿no? Que no exista el Espíritu Santo y que se suplante al Espíritu Santo por Cristo. Lo que se suplanta, vuelvo a repetir, es al Espíritu Santo de Cristo por una tercera entidad llamada Dios Espíritu Santo, la cual no existe en todo el Evangelio. Esta es la aclaración que quería hacerles para que se entienda también que no es una cuestión de negar lo que está escrito, porque de eso se trata el video, ¿sí? De ser conforme a justicia, conforme a lo que dice la palabra de Dios, y no malinterpretar lo que Dios dice en su palabra, y ser fiel a ella. Así que, hermanos, les agradezco que me hayan permitido también hacer esta aclaración, y a Dios también por haberla hecho, porque lo que menos quiero es ser tropiezo para nadie y decir cosas que no se entiendan y que ustedes las puedan malinterpretar. Sería dolorosísimo para mí después tener que andar explicando por no haberme expresado correctamente. Así que, hermanos, muchísimas gracias y espero que les sea de bendición el video.